Como el Gobierno parece inasequible al desaliento en sus malas prácticas, nosotros nos vemos obligados a ser igual de inasequibles al desaliento en su denuncia. Hemos comentado a menudo en esta tribuna los procedimientos inadecuados que se utilizan para tomar medidas de mucho calado. Y una vez más nos encontramos en la misma situación. En Navidades, mientras los ciudadanos tomaban el turrón sin consultar a nadie, ni a organizaciones empresariales, ni patronales, ni al resto de grupos parlamentarios, y por Real Decreto se traen aquí medidas de mucho calado, gobernando a base de golpes de mano, como si se gobernase en una especie de territorio enemigo, en vez de buscando acuerdos y negociando medidas tan importantes. Y, de nuevo, también se incurre en otro procedimiento inadecuado, que es la perversión del lenguaje. Si Orwell levantara la cabeza, el título de este Real Decreto haría sus delicias, porque titular un Real Decreto como este, que favorece la precarización, como ahora veremos, un Real Decreto que en el título nos dice que favorece la contratación estable, nos parece una auténtica heroicidad por parte del Ministerio. Se va escribiendo lentamente un diccionario del lenguaje oficial castellano en que básicamente el lenguaje oficial significa lo contrario que el castellano que hablamos el resto de hablantes. Pero entrando en los contenidos, hay que hacer referencia en primer lugar a dos medidas muy curiosas. No figuran en el Real Decreto como medidas porque no tienen carácter normativo, pero sí se hace referencia a ellas en la exposición de motivos, y son un nuevo tipo de reformas, las reformas de las apariencias, las reformas virtuales. Nosotros hemos criticado a menudo, al proponer el contrato único indefinido, que haya tantas modalidades de contratación en España, hay 42, o que haya tantas bonificaciones dispersas, costosas e ineficientes. Y estos temas se tratan por parte del Gobierno, pero de una manera muy curiosa. Respecto a las modalidades de contratación, se mantienen las 42 sin ningún cambio legal, pero se reduce el número de formularios que hay que enviar a la Administración para contratar a 4. Es un cambio muy curioso en las apariencias, pero no en la realidad. Y lo mismo pasa con las bonificaciones y reducciones. Parece que se van a mantener todas, pero se van a recopilar en un mismo texto. Es una modalidad realmente de reformas muy curiosas, pero indican que la propuesta de contrato único tiene fundamento. Entrando en medidas de más calado, en reformas verdaderas, el sentido último de este Real Decreto es incrementar la precariedad de nuestro mercado de trabajo. Y deberíamos recordar que estamos incrementando la precariedad de un mercado de trabajo ya muy precario. Un mercado de trabajo en el que el 93% de las nuevas contrataciones son temporales, y de las indefinidas un 40% son a tiempo parcial. Bien, pues parece que no es una precarización suficiente. Se toman medidas para ir más allá en el camino de la precarización. ¿Cuáles son estas medidas? En primer lugar, el contrato de apoyo a emprendedores, un contrato falsamente indefinido, que en realidad es un contrato con despido libre durante el primer año, durante el periodo de pruebas. Ahora también se va a poder realizar a tiempo parcial. Despido libre durante el primer año y a tiempo parcial. En segundo lugar, se fomenta, mediante la reducción de cotizaciones sociales, precisamente el tipo de trabajo más precario posible, que es el temporal a tiempo parcial. Es la máxima precariedad, un contrato temporal y a tiempo parcial. Bien, pues aquí se fomenta reduciendo sus cotizaciones sociales. En tercer lugar, se permite a las empresas de trabajo temporal realizar contratos en prácticas. En el pasado se les permitió realizar contratos de formación. Esto va en contra de la naturaleza de estas ETTs, de las actividades que realizan. No tiene sentido un trabajador que va a estar pocas semanas en cada puesto de trabajo que se pretenda que se está formando con estas actividades semanales. Ni él tiene incentivos para aprender, ni las empresas para formarle. Pues esto es lo que se nos ofrece, más precariedad. Donde se extrema la reforma es en la modalidad de contratación a tiempo parcial. Aquí los cambios son realmente de muchísimo calado. Se va a permitir la distribución más irregular de la jornada, con más de una pausa en la jornada laboral. Se puede trabajar, parar. A esto se añade que el preaviso se acorta. El trabajador va a saber con muy poca anticipación que va a tener esta jornada partida. Antes tenía 7 días de preaviso, ahora se reduce
el preaviso a solo 3 días. Y para remate, se prohíben las horas extra, pero es un cambio de nuevo meramente en las apariencias, meramente nominal, porque se permiten las horas complementarias que lleguen incluso hasta el 90% de la jornada de las horas del contrato. Casi puede duplicar las horas del contrato con estas horas complementarias. Entonces, estamos realmente haciendo un tipo de contrato a tiempo parcial que nada tiene que ver con el modelo holandés de conciliar la vida familiar. Pónganse en el lugar de una mujer que trabaja como cajera en un supermercado y se encuentra que tiene que trabajar a las 9 de la mañana, a las 7 de la tarde, con varias pausas a lo largo del día, que se entera 3 días antes de esa nueva jornada y que puede hacer un 90% de horas complementarias. Nada que ver con la conciliación de la vida familiar, nada que ver con el modelo holandés, desde luego. Hay además un serio riesgo, y quiero que esto conste en el diario de sesiones, de falta de control, porque ustedes están pensando en crear nuevos empleos, aunque sean precarios, pero no están teniendo en cuenta el riesgo de sustitución de empleos a tiempo completo por este tipo de empleos. Y ese es un fenómeno que creemos que se va a producir, porque hay todos los incentivos para ello. Hay dificultades de control, los datos que se van a dar van a ser datos de agregados mensuales y la empresa va a poder hacer que el trabajador trabaje más o menos la jornada completa, con una jornada a tiempo parcial incrementada en un 90%. Veremos si el fenómeno no es de creación de empleo precario, sino de sustitución de empleo de calidad por este tipo de empleo precario. Si eso sucede, que no digan que no estaban avisados. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues seguramente maquillar las cifras de empleo. Cuando se cree empleo, en vez de crear un empleo a tiempo completo de 40 horas, se crearán 2 o 3 de estos empleos precarios. ¿Pero qué tipo de empleo estaremos creando? ¿Qué formación van a tener estos trabajadores? ¿Qué tipo de aumento de la productividad podemos esperar en la economía con relaciones laborales por semanas o por meses, con jornadas partidas? No parece, desde luego, un modelo laboral muy estable ni muy moderno. Junto a esto se toman otras medidas importantes que tienen que ver con las cotizaciones de las remuneraciones en especie. Se van a incorporar prácticamente sin excepciones en la base. Realmente con este Gobierno es difícil llegar a acuerdos hasta en cosas que podríamos compartir, porque nosotros podríamos compartir la filosofía general de que las cotizaciones se tienen que amoldar a los ingresos reales de los trabajadores. Y creemos que hay empresas que han utilizado mucha ingeniería en el diseño de las remuneraciones, aprovechándose de este tipo de pagos en especie. Podríamos compartir el espíritu general, pero lo que no podemos compartir es una serie de cosas. No podemos compartir de nuevo el procedimiento. Esto se hace sin consultar con sindicatos, patronal, con el resto de grupos parlamentarios. No podemos compartir el carácter súbito de la medida. Esto tendría que ser un proceso gradual de ir incorporando estas remuneraciones en especie a la base de cotización, pero no se puede hacer de forma brusca en medio de las dificultades que ahora están atravesando las empresas y los trabajadores. Y, por último, habría que analizar con mucho cuidado qué se incluye y qué no, porque en la normativa fiscal no se incluye lo mismo que en la normativa de la Seguridad Social. La normativa de Seguridad Social antes era más laxa que la fiscal y ahora se vuelve mucho más restrictiva y debería haber una coherencia. En ese sentido, se ha elegido como chivo expiatorio algo que creemos que es un chivo expiatorio equivocado, que son los vales de comida que reciben los trabajadores. Desde luego, esto no es un buen ejemplo de abuso ni de práctica fraudulenta en absoluto, porque estos vales tienen un tope de 9 euros, es decir, que dan para un menú, no dan para grandes excesos culinarios, y además solo se pueden utilizar con ese fin. Por tanto, no parece el objetivo adecuado para centrar el ataque a los abusos en las remuneraciones de los trabajadores. Por eso creemos que en este caso, desde luego, está más justificado que nunca solicitar que este Real Decreto se tramite como proyecto de ley para poder afinar estas cuestiones que tanto preocupan a asociaciones empresariales y a trabajadores. En lo que se refiere al Real Decreto, evidentemente nuestro voto va a ser negativo. La idea básica detrás de este Real Decreto es precarizar nuestro ya muy precarizado mercado de trabajo y nosotros no podemos apoyar eso. Le decía el otro día a la ministra en comisión que el Partido Popular es un partido muy conservador y parece querer volver a algunas prácticas propias del siglo XIX en el mercado de trabajo, y eso ofendió a algunos de los diputados que allí estaban.
no querría ofenderles, pero desde luego hay rasgos propios del mercado de trabajo. Por ejemplo, hoy nos decía la Comisión Europea que un 12% de los trabajadores españoles están en situación de pobreza. Trabajar y mantenerse en situaciones de pobreza recuerda más a novelas del siglo XIX que a la situación del mercado de trabajo de un país europeo moderno.